¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. A ver, Buenas noches, licenciada. ¿cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a comenzar el día de hoy para poder realizar ya uno de los, o bueno, desarrollar una de las primeras, de los primeros temas netamente de lo que es muestra biológica, ¿no? ¿Cómo es que se hace la recolección de las muestras biológicas, específicamente el examen de orina? ¿Ya? A ver, voy a compartir. Mm, Ya. mm. Mm. ¿Me confirman, por favor, cuando se logre visualizar? Sí se visualiza, licenciada. Muy bien. A ver, entonces, vamos a empezar con lo que viene a ser el examen de orina, ¿no? O la obtención de muestra de orina. Pero para eso nosotros tenemos que saber ciertas nociones, tanto en lo que viene a ser anatomía, así también como en los rangos o valores normales que podemos encontrar o las características que se encuentran normalmente en este tipo de muestras, ¿no? Para eso, en lo que viene a ser el examen general de orina, o que también se le conoce por sus siglas EGO, se hace tres tipos de exámenes, como ustedes pueden apreciar ahí, dice bien claro, ¿no? Examen físico, examen químico y examen microscópico. ¿A qué se refiere con esto? El examen físico viene a ser la apariencia que tiene esta muestra, ¿no? Ahí ustedes ven, pueden ver una imagen y claramente podemos notar el color, si es que está de repente transparente o si es turbia, si hay algo de sedimento, ¿no? Entonces, esas características son importantes, lo que nosotros podemos observar a simple vista. Eso viene a ser el examen físico, ¿no? Después nosotros vamos a ver también el examen químico.
porque hay ciertas sustancias o componentes normales de la orina, como por ejemplo los, las sustancias nitrogenadas. O sea, nosotros expulsamos, la orina viene a ser una sustancia de desecho. Entonces nosotros expulsamos estas sustancias como por ejemplo urea, creatinina, ácido úrico, pero también podemos eliminar algunos electrolitos o se puede eliminar agua, ¿no? Que es el mayor porcentaje del componente de la orina. Y todo depende pues también de qué cantidad de líquidos nosotros consumimos a lo largo de nuestro día. Entonces, en el examen químico nosotros vamos a identificar si está dentro de los valores normales, ¿no? Y si está fuera de los rangos normales, nos puede dar algún indicio de ciertas enfermedades que aparentemente no estarían relacionadas con el sistema urinario, pero sí. Acuérdense que todos nuestros sistemas están muy relacionados, el sistema cardiovascular con el sistema pulmonar, perdón, respiratorio, el sistema urinario, lo que es el sistema nervioso, lo que viene a ser el sistema osteomuscular, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se pueden reflejar en esta sustancia de desecho que viene a ser la orina. Después tenemos también un examen microscópico. ¿Para qué? Para poder visualizar si es que existen, por ejemplo, bacterias, si es que existe presencia de hongos, parásitos, puede haber presencia también, por ejemplo, de algunos sedimentos como por ejemplo cálculos que vienen a ser muy pequeños y que no se ven a simple vista, pero sí se observa a través de un microscopio, presencia de sangre, o sea, de glóbulos rojos, ¿no? Si hay demasiados leucocitos, o sea, aumento de los glóbulos blancos, eso nos indicaría, por ejemplo, de que hay una infección. Entonces, todo eso, ¿no? Por eso se llama un examen general de orina completo y abarca estos tres aspectos. Bien, primero tenemos que empezar con lo que es la parte anatómica, ¿no? Nosotros recordamos que en primer periodo se dicta lo que es la unidad didáctica de anatomía y fisiología. Y ahí se abarca todos los sistemas. Y dentro de los sistemas que se incluyen dentro de la currícula es el sistema urinario, que viene a ser un sistema bastante sencillo, ¿no? Está compuesto principalmente por órganos como los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Cuatro principalmente, ¿no? Para hacer de manera o hablar de manera general. El sistema urinario viene a ser un sistema muy importante, como el resto de sistemas, que va recolectando o va filtrando lo que viene a ser las sustancias de desecho de nuestra circulación. Los vasos sanguíneos se relacionan o pasan específicamente la vena y la arteria renal están relacionados con los riñones y a través de esos riñones viene a ser como si fuera un filtro, viene a ser como una especie de barrera, ¿no? En donde va a separar lo que se va a usar, lo que todavía es beneficioso para nuestro cuerpo y lo que ya viene a ser de desecho, lo va a ir recolectando para poder eliminarlo a través de la orina. Va a empezar a formar lo que es la orina. Una vez que se forma la orina, va a ir poco a poco va a ir pasando esa orina a través de los uréteres, que vienen a ser dos túbulos que salen de los riñones, que son muy pequeños también, por cierto, y que desembocan en la vejiga. La vejiga viene a ser un órgano bastante elástico, el cual pues va a recolectar la orina y llega hasta un cierto límite en donde la persona va a tener la necesidad o se va a activar el reflejo de la micción. Nosotros obviamente como personas adultas podemos retener la orina, ¿no? O sea,
hasta cierto punto. No es bueno retenerlo mucho tiempo tampoco porque eso nos puede llevar a ciertas consecuencias más adelante con la edad. Entonces, la vejiga llega hasta cierto punto, se ve estimulado y obviamente la persona va a tener el reflejo de la micción y lo va a expulsar a través de la uretra. Ahora, hay una cierta diferencia entre la anatomía del sistema urinario femenino y la anatomía del sistema urinario masculino. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la principal diferencia que podemos nosotros observar? Por anatomía, como les vuelvo a repetir, ya nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o en dónde radica la diferencia más notoria? A ver qué dice. ¿En qué parte del sistema urinario se encuentra la diferencia? Por lo visto han pasado por agua tibia lo que es anatomía. Mm, en los ¿Puedes primeros repetir colegios. la pregunta, licenciada? Tienen No que le estar escuché. atentos, ya 2 veces he repetido la pregunta. Y ya yo les he dicho que bastante importa lo que es la participación de los asistentes, no es el hecho de que yo hable nada más. Créanme, eso lo van a ver reflejado después en su nota final, ¿no? Muy bien, entonces, el sistema urinario femenino tiene una diferencia con el sistema urinario masculino en lo que viene a ser la uretra. La uretra viene a ser mucho más larga en el sistema urinario masculino, en el varón, y en la mujer es más corto, ¿no? Mide apenas unos cuantos centímetros, aproximadamente unos 4 a 6 centímetros, la uretra. En cambio, en el varón mide aproximadamente entre 20 a 22 centímetros, a 25 centímetros, ¿no? Desde donde sale de la vejiga. Ahora, aparte de ello, hay otros órganos que están vinculados también o relacionados con el sistema urinario. En el caso de la mujer, no tanto, pero más en el varón. Por ejemplo, uno de los órganos que está relacionado viene a ser la próstata. Cuando el varón sufre de la próstata, tiene mayor tendencia a la retención urinaria y obviamente a lo que viene a ser las infecciones del tracto urinario, ¿no? Las famosas ITUS. La próstata al inflamarse va a impedir el paso de la orina, porque la vejiga se encuentra por encima de la próstata. Aparte de que la uretra viene a ser el mismo conducto para lo que es el sistema urinario y el sistema reproductor masculino, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos notar la diferencia. En el caso del sistema urinario femenino, el inconveniente que nosotros tenemos es que al tener la uretra más corta, ¿qué es lo que va a pasar? Las infecciones, o mejor dicho, los microorganismos que se encuentran fuera, en la zona de la vulva de la mujer, va a tener más probabilidades de ingresar, por ejemplo, si hay poca higiene, si es que de repente se utiliza o se usa ropa interior inadecuada. Está relacionado también con el contacto sexual, está relacionado con el uso de ciertas toallas higiénicas, está relacionado también con el embarazo y la forma de secado de la zona, ¿no? Entonces, todo eso puede influir en que una mujer pueda llegar a tener, pues, infecciones urinarias mucho más frecuentes que en el caso de los varones. Pero aquí también nosotros tenemos que destacar que el varón, si bien es cierto, tiene menos frecuencia de las ITUS, pero cuando llega a ingresar algún microorganismo, va a producir una infección
un poco más severa, que viene a ser la famosa pielonefritis. O sea, eso se va a dar a nivel de los riñones, ¿no? En cambio, en la mujer se produce principalmente en la vejiga, ¿ya? En la vejiga se le conoce como cistitis. Muy bien. Entonces, eso viene a ser en el caso de la anatomía comparado en tanto en el varón como en la mujer. La anatomía no se puede cambiar, a menos que exista alguna malformación o alguna alteración, ¿no? Pero si no, siempre es igual en todos los casos, ¿ya? Los factores y las probabilidades están ahí presentes. Todo depende de uno mismo, ¿no? Muy bien. Salvo en ciertas ocasiones o ciertas situaciones que no se puedan controlar, pues, ¿no? Que no se puedan evitar, como en el caso del embarazo, que debido al crecimiento del feto en el útero, va presionando también lo que es la uretra. Ahora, ahí pues es un poquito más complejo porque como los órganos están muy juntos, están muy cerca, no, prácticamente es tienen contacto uno con otro. Por eso es que la mujer cuando está gestando y el niño a medida que va creciendo dentro del vientre materno tiene otro tipo de, bueno, de molestias, ¿no? Como por ejemplo el estreñimiento, las infecciones urinarias, ¿no? Por eso es que la mujer debe cuidarse bastante. Muy bien. Vamos a ver, acá parte de la anatomía también es importante saber desde dónde inicia la formación de la orina. La orina, ¿dónde se forma? Se forma en una parte muy importante que se le conoce como la nefrona, así se llama. Nefrona, ojo, la nefrona viene a ser la unidad básica de lo que viene a ser el sistema urinario, así como la neurona viene a ser la parte principal, la parte básica, la unidad básica del sistema nervioso, igualito viene a ser la nefrona. Ya la nefrona viene a ser la parte más importante. Es ahí donde inicia todo, ¿no? ¿Y cómo se forma? Se forma en una parte primero que se llama glomérulo. O sea, miren, está, ay, disculpen. Está bien, está continuo, ¿no? Primero tenemos el glomérulo. El glomérulo, aquí es donde se encuentra lo que viene a ser las venas, ¿no? Las venas y las arterias ingresa. A ver, regreso aquí en esta parte. Esta parte del riñón se llama ilio renal. Viene a ser como una especie de de agujero por donde, o es una cavidad, ¿no? Por donde ingresa la vena renal y la arteria renal al riñón. Entonces, eso quiere decir, ahí está, miren, la arteria y la vena renal. Eso quiere decir que por dentro es donde empieza a separar, ¿no? Las sustancias que van a ser eliminadas. Empieza en el glomérulo. En el glomérulo que está rodeado por la cápsula de Woman. En esta parte, y aquí lo van a notar con las flechitas, empieza el proceso de filtración. Quiere decir que aquí se va a filtrar la sangre, se va a dar paso para que las sustancias que todavía se van a utilizar regresen a la circulación y las sustancias que no van a ser beneficiosas para nuestro cuerpo sean eliminadas, ¿ya? Después de este glomérulo que se encuentra dentro, rodeado por la cápsula de Woma, se encuentra el túbulo contorneado proximal, ¿no?
que viene a ser, se llama así porque se forma en una especie de zigzag. Aquí en esta zona se produce la reabsorción. Eso quiere decir que las sustancias que sí utilizamos van a regresar a la sangre, se reabsorbe. Pero también va a ser una oportunidad para que se siga eliminando las sustancias de desecho. Ahí se produce la S que es de secreción, ¿ya? Continuamos. Si se dan cuenta, aquí sigue, ¿no? Lo que es la circulación. Muy bien. Después pasamos a lo que viene a ser el asa de Henle. Ese que viene a ser como una especie de la vocal U. El asa de Henle también viene a ser un lugar donde se puede aprovechar para reabsorber las sustancias positivas o las sustancias que sí se utilizan. Después viene el túbulo contorneado distal. ¿Por qué se le llama distal? Porque ya está lejos de la parte principal del inicio, ¿no? Túbulo contorneado distal, donde también se produce la reabsorción y la secreción, ¿ya? Y por último, tenemos el conducto colector que va a dar específicamente al uréter. Uréter, no confundir uréter con uretra. Uréter, ¿no? Aquí ya sale del riñón y empieza gota a gota a eliminarse lo que es la orina. Aquí también existe lo que es la reabsorción y la secreción. Es la última oportunidad, ¿no? Aquí. Y directamente aquí en lo que viene a ser el conducto colector, que viene a ser el uréter, se produce lo que es la excreción, o sea, ya para poder expulsar, para poder eliminar. Eso va a ir a la vejiga. Nuevamente, vamos a repetir. La primera parte viene a ser el glomérulo, ¿no? Donde se empieza el único lugar donde se hace la filtración, o sea, la separación de lo bueno y de lo malo. Después viene el túbulo contorneado proximal, donde se aprovecha para poder realizar la reabsorción y la secreción. El asa de Henle, donde hay solamente reabsorción. El túbulo contorneado distal, también hay reabsorción y secreción. Llega al conducto colector, que es el uréter. Hay reabsorción y secreción. Y ya una vez que pasa la parte inicial del perdón, del uréter, ya lo que queda, lo que se ha ido recolectando, ahora sí se va a lo que es la excreción para poder llegar a la vejiga, ¿ya? O sea, la orina en sí, ¿no? Entonces así se va formando. No es que se forme, nosotros, claro, cuando mencionamos una cierta cantidad, ¿no? De líquido, pero en el caso en este caso, esto viene a ser, pues, en pequeñas cantidades, no es que se forme así en cúmulos bastante abundantes, no, poco a poco, gota a gota, prácticamente se va formando, ¿no? Listo. O sea que todo esto, hasta donde está el túbulo contorneado distal, hasta aquí, esta parte, primera parte del uréter, hasta ahí se encuentra el riñón, ¿no? Ahí, todo esto. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Los túbulos renales. Es ahí donde se forma la orina, en cada uno de estos espacios y poco a poco va a recolectar y va a llegar después a la vejiga. En ambos riñones, porque por algo pues tenemos dos riñones, ¿no? Porque la sangre es abundante, por lo tanto un solo riñón no podría hacer la función completa. Por eso debemos cuidar muchísimo nuestros riñones, ¿ya? A lo largo, ahora vamos a ver un poquito cómo ha sido usado lo que viene a ser la orina, ¿no? A lo largo de la historia, la orina de los humanos ha tenido diferentes usos. Usos que ni siquiera nosotros nos imaginábamos anteriormente, o bueno, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, uno de esos
usos viene a ser como insecticida contra los mosquitos. O sea, las personas lo que hacían era como una especie de repelente o lo echaban para evitar que algunos insectos llegaran por el mismo olor, ¿no? Ustedes saben que cuando la orina se asienta tiene un olor característico, ¿no? Por el mismo amonio que tiene dentro de los componentes. También antiguamente estaba usado como dentrífico. Utilizaban de repente unas pequeñas, no utilizaban específicamente los cepillos, sino que utilizaban pedazos de algodón o utilizaban también telas, remojaban en la orina y lo utilizaban para la limpieza dental, ¿no? Como elixir bucal, o sea, como lo que nosotros utilizamos en la actualidad como enjuague bucal, ¿no? Para poder especialmente, miren, en esas épocas, como no existía la higiene dental y muchas de las personas tenían pues piezas dentarias que estaban bastante cariadas, perdían estas piezas dentarias, entonces el aliento era bastante desagradable. Y ustedes dirán, bueno, pero tener un aliento de orina no es nada, tampoco nada agradable, ¿no? Pero era mucho mejor que el mismo olor que inclusive podía llegar a ser nauseabundo, ¿no? Se utilizaba como detergente, o sea, para poder lavar también se utilizaba como detergente. Preferible era que tuviera un cierto olor a que la ropa estuviera sucia. También se utilizaba como desinfectante, como quitamanchas por el mismo ácido que tiene la orina. Obviamente hasta la actualidad se utiliza como prueba de embarazo, pero esta prueba de embarazo tiene un cierto porcentaje de certeza. No siempre es cierto al 100% porque puede tener falsos positivos, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, en la prueba de embarazo, sí, hasta la actualidad se sigue usando. ¿Se utilizaba como pócima de belleza y afrodisíaco? Sí, en la actualidad se utiliza todavía, ¿no? ¿Qué uso específicamente se tiene con respecto a la orina? ¿Alguien sabe o conoce del uso que se tiene con la orina? Licenciada, buenas noches. Sí, Crispín, te escucho. Yo, o sea, mi prima tomaba la orina porque decían que era bueno para el dolor de estómago, Ujú, pero quisiera saber si es verdad o no. Porque ella ujú, siempre cuando le dolía el estómago, siempre tomaba con un poquito de limón ujú. y se tomaba una cucharada. Para Pero gastritis también, Mm, licenciada. Pero, o sea, ¿cómo, no? O sea, la orina de la misma persona, de otra persona, si, cómo lo usa. Si de repente es de cualquier hora del día. Ella lo tomaba, de otra persona, no de ella misma. En las Ujú. mañanas. De las primeras horas de la mañana, claro. Y Ya. también que mi mamá usaba la orina también para la fiebre, así como Ujú, en plasto. ujú, eh, Ponía la plantita que se llama verbena, ya. eso lo ponía y lo usaba como emplasto para la fiebre. Ujú, ya ves. Esa sí. Claro, entonces sí, hasta ahorita se usa, por ejemplo, hay algunos que se echan en los ojos. A eso se le En la conoce cara también, licenciada. como Se aplica para el orinoterapia, ¿no? envejecimiento. Como orinoterapia, ¿no? Entonces, algunos lo utilizan en la vista, otros lo toman, de repente unas gotas, inclusive, no sé si ustedes habrán escuchado que cuando los niños tienen cierto carácter, son un poco difíciles, inclusive la orina de ellos mismos, ¿no? Unas gotas se le echa o se le da a tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros obviamente no utilizamos ese tipo de tratamientos porque ya sabemos que la orina viene a ser una sustancia de desecho.
O sea, es lo que nosotros expulsamos, lo que nuestro cuerpo expulsa, ¿no? Lo que nuestro cuerpo elimina. Y como les vuelvo a repetir, no utilizamos ese tipo de, pero hay muchas personas que sí lo utilizan, ¿no? Puede ser también aquí lo que influye muchísimo es la parte psicológica, ¿no? Saben que una persona que, bueno, tiene bastante fe o confianza en un procedimiento, sea de manera científica o no sea científico, es bastante útil, ¿no? O inclusive ayuda a la persona a siente ese alivio. Pero si tú desconfías, por ejemplo, de ese tratamiento, sea cual sea el tratamiento, no va a funcionar y eso es bien cierto. Si tú no crees en un determinado tipo de tratamiento, por más que sea el mejor medicamento, el mejor, e inclusive hasta la mejor atención, no va a funcionar, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos a ver de qué, qué componentes tiene la orina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una de ellas viene a ser, es una secreción líquida. Obviamente, eso quiere decir que su mayor componente viene a ser agua, ¿no? Es de color amarillo por el urobilinógeno. Es una sustancia que le da color, ¿ya? Este urobilinógeno es, puede variar, por ejemplo, en ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando la persona tiene hepatitis, cuando la persona tiene, por ejemplo, problemas con la vesícula, a veces puede cambiar el color, ¿no? Porque eso proviene del hígado, ¿ya? Y se expulsa obviamente a través de la orina, ¿ya? Listo. Entonces, dentro de los componentes tenemos un 95% de agua. Ese es el principal componente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros no tomamos o no acostumbramos tomar mucha agua? Obviamente la eliminación de orina se va a reducir. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en qué épocas del año miccionamos más, ¿en verano o en invierno? ¿Y por qué? En verano, licenciada, el hecho de que estás en el calor, pues no. De todas maneras, consumimos bastante agua. Ujú, correcto. Obviamente que en verano, porque como dice su compañera, bueno, consumimos más agua por el mismo calor, nos deshidratamos más, perdemos más líquido, transpiramos, ¿no? Entonces por eso tomamos más agua. Ahora, en invierno casi no nos provoca por la época de frío, ¿no? Entonces reducimos nuestra ingesta de agua y obviamente el, lo que viene a ser la eliminación de orina se reduce también. Pero ojo, no solamente se obtiene agua de lo que es específicamente los líquidos, ¿no? O sea, el tomar agua pura o de los jugos, no. También se obtiene agua de los alimentos, como por ejemplo los vegetales, las frutas, de ahí, ¿no? Ustedes saben que lo recomendado para poder tomar líquido viene a ser aproximadamente entre 6 a 8 vasos por día. O sea, eso equivale a 1,5 litros a 2 litros de agua en 24 horas, ¿no? Y a veces decimos, pero yo no tomo tanta agua y entonces ¿de Licenciada, dónde elimino, no? Entonces ahí pues también tengo que ver cómo es mi tipo de alimentación. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer frutas, por ejemplo, manzana, pera, sandía, como alimentos vegetales como por ejemplo la lechuga, la col. Entonces de ahí también se obtiene el agua, no solamente del agua netamente, ¿no? Del líquido. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? ¿Alguien me iba a consultar algo? sí, Mm. sino que no la escuchaba bien, seguro en mi internet. De cortado. Ah.
Ya, sí, de repente. Bueno, entonces, como les decía, pues no es solamente netamente de los líquidos que nosotros consumimos, ¿no? Ahora, dentro de los componentes también tenemos la bilirrubina, que miren, dense cuenta, es un 0,01% y es el que le da el color, ¿ya? Urea, un 2%, ácido úrico, 1,5%, creatinina, 0,06%. O sea que el mayor componente ahí viene a ser el agua, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante saber cuáles son sus componentes? Estos de aquí, los tres últimos, se le conocen como sustancias nitrogenadas. ¿Qué significa eso? Son derivados del nitrógeno. ¿Y eso lo obtenemos mediante la alimentación? Sí, lo obtenemos mediante la alimentación. Por ejemplo, cuando comemos carnes rojas, cuando comemos proteínas, ahí. Y ojo, eso no significa que sea malo. Más bien, mientras nuestros riñones funcionen bien y puedan eliminarse estas sustancias nitrogenadas, todo se mantiene en equilibrio, todo permanece excelente, ¿no? Pero ¿qué pasa si nuestros riñones no funcionan bien? Ahí viene el problema, porque nuestro cuerpo se estaría acumulando de estas sustancias nitrogenadas y poco a poco nos estaríamos envenenando. La persona empezaría a sufrir de insuficiencia renal. Ya no puede orinar, ya no puede miccionar y por lo tanto, si no puede miccionar, se empieza a hinchar, se empieza a edematizar las manos, los pies, los brazos, las piernas, el rostro, ¿no? Se acumula de líquidos, la presión sube, o sea, tiene varias repercusiones. Por eso, insisto, hay que cuidar bastante nuestros riñones. Ahora, no significa que, ya voy a tomar abundante cantidad de agua en una sola toma. Tampoco es así. Yo tengo que dividirlo en todo el día. Y no es simplemente tomar agua cuando tengo sed, porque la sed viene a ser un reflejo que tu cuerpo está pidiendo auxilio. Es como un desierto, ¿no? Que necesita agua y por eso se produce la sed. No esperemos a que estemos con sed para tomar agua, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ahora sí, vamos a lo que viene a ser el uroanálisis. ¿Qué es el uroanálisis? Consiste en realizar una serie de pruebas físicas, químicas y microscópicas de la orina para ayudar a diagnosticar patologías metabólicas que afectan al sistema urinario. Hay muchas enfermedades que están relacionadas al sistema urinario y con otras enfermedades, ¿no? Por eso se hacen estas pruebas. La apariencia, que viene a ser las pruebas físicas, las químicas, para poder saber los componentes, qué otros elementos se están expulsando o eliminando, microscópicas, para saber qué tipos de microorganismos o células se encuentran presentes en nuestra orina. Algunas que pueden ser normales y en otros casos que pueden ser anormales, ¿no? Que no deben de estar dentro de la eliminación. Por ejemplo, nosotros no deberíamos eliminar glucosa en la orina. No deberíamos eliminar proteínas en la orina. Eso ya nos indicaría problemas, por ejemplo, con el sistema cardiovascular, por ejemplo, la presión muy alta, problemas, por ejemplo, también con las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen elevada cantidad de ácido úrico. ¿Qué está pasando ahí, no? Elevada cantidad de purinas. Eso significa que está relacionado al consumo excesivo de carnes. Hay personas que, por ejemplo, que sufren de artritis, de artrosis y que se acumulan en nuestras articulaciones. Estas personas no pueden, ¿no? Y a veces el mismo cuerpo trata de buscar un escape y lo elimina a través de la orina. Y eso cuando está muy elevado, eso no es normal, ¿no? Entonces,
Eso, por ejemplo, y ustedes dijeron, bueno, ¿y qué tiene que ver las articulaciones con la orina? Sí, tiene que ver, pues no, porque ahí es donde se demuestra verdaderamente. O las personas que sufren de diabetes, las personas que sufren de insuficiencia renal, que tienen algún tipo de infección urinaria, o que tienen cálculos, o que tienen hepatitis. En el caso de la hepatitis, la orina se torna de otro color, ya no es de un color amarillo, sino es de un color tipo T. Entonces, ¿se dan cuenta? La orina refleja el equilibrio de nuestro cuerpo. Ujú. Por eso es tan importante ese uroanálisis. Y en la mayoría, si se han dado cuenta, cuando han acompañado a algún familiar, cuando ustedes mismos se han hecho un estudio o el médico les ha mandado a realizar algunas pruebas de laboratorio, en casi todas las pruebas siempre les piden un examen de orina, ¿no? ¿Para qué se realiza un examen de orina? Uno de ellos es para evaluar tu estado de salud. Es un reflejo de nuestro equilibrio, de cómo se encuentra, porque está relacionado con la circulación, con la sangre. Ahí lo estamos viendo en la formación de la orina. Se relaciona, porque en una parte va a separar lo bueno de lo malo. Lo bueno lo regresa a la sangre, lo malo lo elimina a través de la orina, ¿no? Entonces, a través de nuestro estado de salud se va a reflejar. Ah, disculpen, estaba con el audio apagado. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿En qué parte, hasta qué parte escucharon mi explicación? A ver, ¿hasta qué parte escucharon? Mm, mm. Licenciada, ¿para qué se realiza un examen de orina? Ah, ya, desde el principio, ok. Entonces, yo lo que les estaba diciendo es que nuestro estado de salud se va a reflejar, ¿no? En el equilibrio. Si hay alguna alteración, la mayoría de enfermedades se va a notar en lo que es la orina, en la apariencia, en la parte microscópica, en la parte química. No solamente una infección urinaria, no. Hay muchas enfermedades que se pueden determinar o se pueden saber gracias a la eliminación de esta orina. Porque como vieron en la formación de la orina, ahí está relacionado con nuestra circulación. Una parte, lo que separa lo bueno, regresa a la sangre, lo malo, se elimina, ¿no? El estado funcional del riñón, para poder saber qué tan bien está funcionando nuestros riñones, si verdaderamente está siendo efectivo o no, ¿no? Si está dejando pasar las sustancias que nuestro cuerpo necesita o de repente hay demasiadas sustancias en nuestro cuerpo y esa se elimina pues a través de los riñones, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que mayormente los deportistas les realizan una prueba? ¿Qué tipo de prueba le realizan, por ejemplo, a los deportistas?
Una prueba de sangre también, licenciada. No, 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 no. ¿Cómo se llama ese examen que le hacen a los deportistas que está relacionado con la orina? ¿Y por qué? ¿Por qué se hace? A esa prueba se le llama antidoping, ¿no? Una prueba de antidoping. Le piden examen de orina. ¿Por qué? Porque en la orina también se puede saber si es que ha consumido sustancias ilícitas. Y eso es lo que le pasó a un deportista de aquí de Perú, que supuestamente había tomado un té de coca y obviamente había salido en la muestra de orina, ¿no? Se procesa en nuestro cuerpo y lo elimina el exceso. Y obviamente un deportista tiene que estar limpio, ¿no? Antes de un partido, antes de un torneo, antes del, inclusive del mundial, para poder mandar a los deportistas, les hacen esta prueba. Para poder detectar la existencia de alteraciones en las vías urinarias, si es que existe alguna malformación. A veces se hacen pruebas, unas pruebas para poder saber si de repente el riñón funciona bien, si es que hay alguna obstrucción por parte de las vías urinarias, en los conductos, si de repente la vejiga está reaccionando normalmente, ¿no? El esfínter. Evidenciar la existencia de problemas metabolitos de índole general, detectables por eliminación aumentado o disminuido de metabolitos en la orina. ¿Qué quiere decir? Sustancias, como les dije, que a veces se eliminan por exceso. No debe haber glucosa, no debe haber proteínas, no debe existir exceso de ácido úrico, de urea. Eso nos está indicando pues que algo está pasando, ¿no? Detectar amplia variedad de trastornos como infecciones, ¿no? Y saber el tipo de microorganismo que está generando esa infección. No es solamente decir, ah, ya tienes infección urinaria. No, saber si es una bacteria, por ejemplo, y qué tipo de bacteria para poder determinar el tipo de tratamiento que va a seguir esta persona. Ya, los componentes de la orina un poco más específicos, ahora muy aparte de lo que es el agua, ¿no? Tenemos algunos electrolitos. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Hay. Dentro de los componentes de la orina tenemos el cloruro de sodio. Se elimina potasio, ácido sulfúrico y eso es lo que le da el cierto olor, ¿no? Junto con el amoníaco, el ácido fosfórico, el magnesio, amoníaco, calcio, hierro. Miren, todas estas sustancias que componen la orina. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y de qué me sirve saber esto? Es importante, ¿por qué? Porque algunos de ellos son los que les dan las características, por ejemplo, en el olor. Y también el aumento de algunos de ellos puede determinar, por ejemplo, de qué está formado algunos cálculos. Por ejemplo, la mayoría de cálculos están formados, perdón, de oxalatos de calcio. Miren, o sea, eso quiere decir que hay un exceso, ¿no? De calcio. ¿Y de dónde sale ese exceso de calcio? Por ejemplo, persona que toma en exceso estas bebidas energizantes, estas bebidas que, bueno, pues se promocionan muchísimo, ¿no? Que vienen a ser para poder rehidratar. Esto se utiliza especialmente en personas que son deportistas, como les vuelvo a repetir. Si tú sabes que haces actividad física, transpiras, pierdes agua, o sea, sudas, ¿no? Muchísimo, obviamente también estás perdiendo electrolitos. Y tu cuerpo necesita reponer esos electrolitos, que vienen a ser los que se encuentran en esta relación.
Pero si tú tienes una vida sedentaria, solamente caminas para poder trasladarte a tu trabajo, casi no transpiras, entonces tu trabajo es estar sentado. ¿Qué electrolitos y líquido tienes que reponer? Nada, no tienes por qué reponer nada. Entonces, lo malo es de que muchas personas están consumiendo este tipo de productos, generando una saturación de estos electrolitos. Y tu cuerpo, al estar muy saturado de estos electrolitos, ¿por dónde los va a eliminar? ¿Por dónde los eliminaría? mediante la orina. Mediante la Mediante la orina, orina misma. claro. Claro, a través de la orina. Y obviamente tiene que pasar por los riñones, ¿no? Y es ahí donde empieza a formarse, pues, los cálculos. Sí, hay personas que, por ejemplo, ya bueno, yo no digo de que de vez en cuando, ¿no? En ciertas reuniones o de repente les provoca. Es normal que puedan tomar gaseosa, ¿no? Pero hay personas que desayunan, almuerzan y cenan gaseosa todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto también va a descalcificar nuestros huesos y esa descalcificación, ese calcio que ha salido del hueso, la eliminamos a través de la orina, a través de los riñones y pues terminamos con cálculos. En el caso del varón, inclusive puede tener calcificaciones en la próstata, ¿no? Generando dolor al momento de miccionar. Muy bien, entonces estos son algunos de los componentes. Y los componentes orgánicos que ya les había mencionado, como la creatinina, la urea, el ácido úrico, los cuerpos cetónicos y los pigmentos biliares que vienen a ser la bilirrubina o el urobilinógeno, ¿no? Muy bien. Ahora, hay ciertos problemas o ciertas alteraciones que se producen por la cantidad de orina que nosotros expulsamos. Por ejemplo, tenemos la anuria, en donde la persona no orina, orina menos de 50 mililitros. Y ustedes se dan cuenta, ustedes han visto los vasos colectores de orina, ¿no? Esos vasitos que vienen con tapa. Por ejemplo, ese vasito lleno viene a ser 50 mililitros. O sea que en todo el día solamente orines esa cantidad. Eso ya se considera anuria. Anuria viene a ser ausencia de orina. Y eso, pues, habría que investigar por qué se está produciendo esa anuria, ¿no? El volumen urinario normal tiene que ser de 1 a 2 litros por día. Ahora, cuando yo digo que debe ser de 1 a 2 litros, no significa que durante la noche vas a miccionar. Por eso nosotros tenemos un cierto horario. Deberíamos beber agua hasta las 8 de la noche, ¿no? 8, 9 de la noche. Si tú tomas agua a las 11 de la noche, a la medianoche, obviamente tu sistema urinario después te va a estar llamando a miccionar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, interrumpiendo tu sueño. Hasta eso, ¿no? Muy bien, entonces, pero durante el día sí, desde que amanece, inclusive antes de nos realizamos la higiene bucal y ya tomamos agua, ¿no? Desde ahí parte. Ahora, el volumen urinario disminuido a 0,5 eh, por día se llama oliguria. ¿Qué es oliguria? Poca cantidad de orina, ¿no? Y si por el contrario se produce más de 3 litros por día, la eliminación, ahí sería poliuria. Habría que ver si de repente la persona está tomando mucha cantidad de agua. Y eso tampoco es bueno porque, ojo, por eso hay un rango, ¿no? Que se recomienda para que nosotros podamos consumir agua. No es que, como les vuelvo a repetir, me voy a tomar todos los litros que yo encuentre. No, a menos que esté perdiendo líquidos. Ahí sí, tengo que reponerlos, pero si no, no.
¿no? Entonces, porque también eso va dañando nuestro sistema urinario. En exceso no es bueno tampoco, ¿no? Así sea natural, así sea, sea sano, todo en exceso hace daño. Todo, 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 ¿no? Inclusive en nutrición se lleva una tabla. ¿Ustedes están llevando nutrición? No sé si habrán llevado este ciclo o el ciclo anterior. No. No Es- hemos Naturalmente. llevado, no han llevado. licenciado. Bueno, en No, nutrición, por ejemplo, lo que se hace es calcular la cantidad de agua por peso, ¿no? Claro, nosotros decimos de manera general hasta 2 litros, ¿no? Por día. Pero las personas, por ejemplo, los deportistas o personas que llevan un régimen nutricional por el peso y la talla, sacan su cantidad de agua que deben tomar por día, ¿no? Ya, entonces regreso aquí. Estos tres vienen a ser importantes. Anuria, menos de 50 mililitros al día, ¿no? O sea, hay ausencia de orina. Oliguria, menos de 500 mililitros al día, o sea, medio litro, nada más. Y poliuria, más de lo normal, ¿no? 3 litros al día de orina. La toma de muestra de orina. Obviamente necesitamos un frasco estéril. Viene sellado, viene en su empaque sellado. Por eso nosotros debemos aprender cómo se recolecta la orina. No, no, de repente por otras personas no, sino por los niños y por nosotros mismos. Tenemos que saber, ¿no? Estos frasquitos vienen de 50 mililitros o de 100 mililitros. La mínima cantidad que se requiere viene a ser de 50 mililitros, ¿ya? Para poder tomar una buena muestra, a menos que sea una muestra de 24 horas en donde, no sé si ustedes habrán visto que hay personas que llevan botellas, frascos, ¿no? Y grandes y los dejan en el laboratorio. Esos son para un tipo de muestra especial, ¿no? Que más adelante o de repente el día de mañana vamos a hablar de ello. Este frasco estéril, este frasco sellado, debe tener siempre el nombre de la persona, nombres y apellidos completos, la fecha, ¿ya? La fecha. La prueba, bueno, viene en la orden, ¿no? En la orden que ha pedido el médico, viene el tipo de prueba, pero para que coincida con la orden, obviamente nosotros debemos colocar el nombre completo, ¿ya? La fecha en la que se está emitiendo es importante porque a veces hay lugares en donde no hay laboratorio y se tiene que guardar, ¿no? Pero también tiene un límite, no es que vamos a guardar la muestra 5 o 7 días, ¿no? Solamente tiene un límite. Entonces, por eso es importante la fecha y la hora de la recolección. La toma de muestra de orina. Para ello, primero nosotros tenemos que realizar lo que es el aseo genital. Eso es muy importante. Primero vamos a empezar con los niños, aunque igual es en ambos de la misma manera. En niños y en adultos se requiere lo que es el aseo genital, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de miccionar, de todas maneras, siempre hay un contacto, hay un arrastre de los microorganismos externos. Hay que lavarnos las manos con agua y con jabón, tomar de preferencia una gasa, ¿no? Para poder hacer la higiene perineal que ustedes creo que están llevando también en asistencia básica, ¿no? En las mujeres siempre se tiene que separar los labios mayores y en los varones se tiene que sostener el pene y retraer el prepucio para poder limpiar todo lo que viene a ser el glande, ¿no? Después hay que hacer un enjuague y en los pacientes postrados en cama siempre también se le flexiona las rodillas. No se preocupen que el próximo miércoles o bien
el día lunes, sí, el día lunes yo voy a grabar un video y les voy a para que hacer realizar esa demostración en el laboratorio para que ustedes puedan ver, ¿no? Y el día miércoles para que puedan visualizar. Muy bien, para que sea más detallado, porque eso es importante también, porque aprovechando muchas veces el aseo genital, a veces se recolecta o nos piden muestra de orina. Entonces se puede hacer ambas, ¿no? Acciones. En los recién nacidos siempre hay que recordarle a las mamás que no debe tener ningún tipo de crema, no debe tener talcos y se usa una bolsa que es una bolsa especial que tiene un cierto pegamento suave para poder evitar las salidas o la fuga de la orina, ¿no? Unas bolsas colectoras especiales. Obviamente que en el varoncito es mucho más fácil, pero en la mujercita siempre hay que estar fijándose, ¿no? Ahora, si de repente los papás se dicen, ah, es que yo no sé recolectar la orina, no sé, se ponen nerviosos o, bueno, se bloquean, que es algo normal en los padres primerizos, por favor, nunca hagan toma de muestra de orina en un menor de edad si es que no están los padres presentes. Siempre tiene que estar un apoderado, una persona responsable del menor presente cuando se haga la muestra de orina. No hagan ningún procedimiento cuando el niño esté solo, ¿ya? Por precaución, para evitar malos entendidos. Pero si soy personal de salud, estoy haciendo un procedimiento médico, no importa. Igual se tiene que precaución de todas maneras. Puede haber, ustedes saben que el mundo es tan distorsionado que pueden meterse en un lío legal. Entonces hay que evitar eso, ¿ya? Siempre tiene que estar presente. Ya. Para poder recolectar la muestra de orina, nosotros tenemos que eliminar el primer chorro en el inodoro. Si la persona puede sentarse, siempre hay que indicarle, ¿no? Que sostenga el vaso, que lo coloque cerca de los genitales pero antes de eso, después de la higiene, la primera orina, el primer chorro de orina, la elimina y retiene. Y después coloca el vaso y va a miccionar dentro del vaso colector. ¿Ya? Ahora, hay que también evitar de que se rebose sobrepase su límite, ¿no? Y ya una vez que ya finalizó, bueno, el resto ya lo puedes seguir miccionando en lo que es el inodoro, no, no hay ningún problema. Pero inmediatamente termina, tiene que cerrar el frasco. Para esto ya debe haber colocado previamente los datos, no, no es después. Llevarla y ahí se lleva la muestra al laboratorio, ¿no? Tiene un tiempo aproximado de 2 horas, ¿ya? No es recomendable refrigerar la muestra de orina porque si no, las características van a cambiar y puede dar de repente otro tipo de resultados. Entonces no es conveniente. Así a la temperatura ambiente nada más. Ya, vamos a ver ahora la evaluación de la muestra.
En el caso de la evaluación de la muestra, se debe evaluar dentro de la siguiente hora. Por eso es que cuando pide el laboratorio temprano, nada más hace la recolección de las muestras, ¿no? Si, por ejemplo, la persona ha mencionado, de preferencia tiene que ser la primera orina de la mañana, cuando se levanta y micciona, recolecta la orina y lo lleva al laboratorio. Por eso el laboratorio tiene hasta cierto horario para poder recoger las muestras. Por ejemplo, de 7 a 9. Ya está listo, hasta ahí nada más recibe para poder procesarlo, ¿no? Para ir procesando las muestras. Ellos sí pueden refrigerarlo porque saben la temperatura, saben cómo refrigerar. Nosotros no. Porque hay muchas personas, por ejemplo, inclusive lo hacen con la muestra de heces, lo colocan junto con los alimentos, ¿no? Los frascos de la recolección de muestra de heces. Y eso es una contaminación cruzada terrible. Entonces, ellos sí porque tienen pues congeladoras o tienen equipos de refrigeración especiales o tienen los famosos termos, ¿no? Para poder colocar a una temperatura adecuada, ya que puede durar inclusive hasta 4 horas. Como les digo, estas situaciones se dan en donde son lugares alejados y que de repente no haya laboratorio en el mismo centro de salud. Entonces, para poder transportarlos, se tiene que colocar a esa temperatura. Colocar una gota de ácido acético para disolver los solutos y analizar la muestra rápidamente, ¿ya? Bueno, eso ya lo hacen en laboratorio, pero de todas maneras es una información pues que nosotros compartimos, ¿no? ¿Cuándo debemos rechazar una muestra? Determinar si la muestra cumple o no los requisitos de calidad necesarios para ser procesado. Primero, que esté en un recipiente adecuado. Cuando se rechaza, recipiente inadecuado, por eso es que se les pide los vasos colectores, ¿no? A veces lo llevan en vasos destapados, en vasos descartables. No, ese tipo de envases no se reciben, están completamente contaminados, ¿no? Muestras insuficientes, de repente muy poca cantidad de orina. Como les dije, tiene que ser aproximadamente unos 50 mililitros, que la muestra esté contaminada. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están menstruando, de preferencia, siempre hay que avisar, ¿no? Que está menstruando para que no haya una contaminación por parte de la muestra, ¿no? O de repente esta muestra no se tapó inmediatamente, entonces se contamina. Que las etiquetas estén defectuosas, que no se pueda leer los datos, que no se pueda leer de repente el procedimiento que se le va a realizar, no, también se rechaza, ¿no? Cuando hay muestras derramadas, por eso es que esa muestra que ya está fuera del recipiente ya no se considera. Y la muestra fuera de horario, por eso es que siempre tiene que ser en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Muy bien, ahí nomás lo dejamos porque eso vamos a ir viendo de manera pausada cada una de las características del examen general de orina, ¿ya? Ahí voy a tomar asistencia. Mm, Acuña Chávez. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Ujú. Carcausto. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Condori Ramos. Condori Ramos. Crispín López. Sí, a Crispín sí le he escuchado. Licenciada, buenas noches, Buenas presente. noches. Muy bien. Espinosa Asensio. Espinosa Asensio. García Cruz. García Cruz. González Lavado. Presente, mis buenas noches.
Buenas noches. Guanacuni Ortega. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Guaylinos. Guaylinos fue que me pidió. Perdón. Inga Roca. Inga Roca Borja. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Manuel Espíritu. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ñañez Peña. Ñañez Peña. Paredes Murayari. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Paucar Condori. Paucar Condori. Paucar Flores. Presente, licenciado, buenas noches. Paucar Condori. Buenas noches. Paucar Flores. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Quispe de la Cruz. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Quispe Guamán. Quispe Guamán. Santos Vázquez. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Tangoa Guaycama. Licenciada, presente. Buenas noches. Tenorio Vidal. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Vargas Cayo. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. A ver, levanten la mano los que faltan. Ñañez Peña. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Listo. Ahora sí. Muy bien. Entonces ahí nos quedamos, chicos. Ya nos encontramos el día de mañana. Ujú, ya. Para poder continuar con lo que es la clase de muestra de orina. Nos vemos. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Hasta mañana. Licenciada, Sí, dime. el de Condor y Ramos, su audio no me escrito por WhatsApp mensaje. Pero debes levantar la mano, pues. Por eso. Igual debes levantar la mano. Ya, ok. Muy bien.